Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos ustedes, a mis compañeros de panel, a María Corina. Siempre es un honor y un desafío compartir el panel con María Corina. Me ponen muchas veces porque ocupé este cargo en el Senado y les cuento una anécdota. Hace poco estábamos en Lima y llega María Corina justo el día que le habían quitado falsamente la diputación y entra al salón y todos la aplauden de pie y el que estaba a mi lado en el panel me dice, ¿y ahora qué vamos a hablar? Ya estamos de sobra aquí. Yo le dije, no sé, ya yo hablé. Bueno, quiero comenzar agradeciendo y reconociendo a CEDICE, a Rocío Guijarro, a Rafael Alonso y a todo el equipo del Instituto por el invaluable trabajo que realizan desde hace 30 años en la defensa y la promoción de las ideas que sustentan una sociedad libre, especialmente en las actuales circunstancias en las que el compromiso con estos principios ya no es algo teórico, sino que significa asumir sacrificios y riesgos personales que ponen a prueba día a día nuestra consecuencia con la causa de la libertad. Soy boliviano y por lo tanto vengo de la patria que ha debido a Bolívar su nombre, como dice nuestro himno nacional. Como ha recordado nuestro apreciado Mario Vargas Llosa, muchas naciones recibimos de los ejércitos venezolanos un aporte fundamental para lograr nuestra independencia. Y aunque estamos lejos en la geografía, siempre habrá un lazo especial por eso entre nuestros pueblos. Lamentablemente, en los últimos 10 años, la influencia que recibimos del gobierno de Venezuela, del gobierno chavista, no fueron la de las ideas de la libertad, como hace casi 2 siglos, sino las del caudillismo y la opresión. Por eso estoy tan contento de estar aquí con ustedes, hermanos venezolanos, quienes son los auténticos y verdaderos continuadores de aquellas gestas libertarias y de los sueños de nuestros libertadores, cuyas ideas y anhelos nos unirán siempre en la lucha por la libertad. El tema de este panel, las instituciones, la democracia y el rol del parlamentario, creo que es muy interesante, pues paradójicamente, mientras que en las democracias consolidadas la función parlamentaria carece más devaluada, desgastada, desprestigiada, en los países en los cuales enfrentamos este tipo de situaciones difíciles, el parlamentario de oposición tiene una inmensa oportunidad e importancia para la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. No es necesario, obviamente, decir esto en Venezuela. Estando aquí con María Corina y habiendo compartido, y aquí lo veo al alcalde Ledesma, nos ha estado acompañando el alcalde Muchacho, así como muchos otros gobernadores y líderes democráticos, pues nos están dando un heroico ejemplo de práctica real de una de las principales funciones políticas, que es la de representar al ciudadano y ser coherente con la confianza recibida mediante el voto. Pero en el fondo, el tema principal que debiéramos analizar hoy no es solo qué deben hacer los parlamentarios, sino el rol y el sentido que tiene hacer política en estas circunstancias frente a este tipo de autoritarismo, que han tenido la gran habilidad de llegar al poder mediante el voto y gobernar dictatorialmente desde la democracia. Una pregunta válida y que seguramente muchos nos hemos hecho es ¿de qué sirven los parlamentarios o los políticos de oposición en países con gobiernos hegemónicos, en los cuales existe tal concentración del poder que el gobierno controla a todas las instituciones de la democracia? El sistema de pesos y contrapesos, las instituciones creadas para limitar y distribuir el poder, terminan siendo controladas por una sola mano, con un solo fin, la perpetuación del poder. No es la brutalidad de las dictaduras de antes, ni de los totalitarismos como aquellos que solo quedan hoy en Corea del Norte y en Cuba. Es un sistema más sofisticado, por el cual se permiten ciertos espacios de libertad, bajo una condición,
que la política sea monopolio del caudillo y su entorno. Y quien se atreva a desafiarlo se enfrentará también a una persecución más sofisticada que la anterior, la de los jueces y fiscales convertidos en agentes que legalizan la persecución política. Las bases del Estado de Derecho terminan avalando el estado de capricho, dándole al abuso una falsa y engañosa legalidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer realmente en esta circunstancia? Es lo que nos cuestionamos y con mucha razón nos cuestionan también ante la impotencia que sentimos frente a los constantes atropellos que se cometen. Todo lo que antes constituía sinónimo del bien, de pronto termina distorsionado de tal forma que es reclamado como tal por quienes lo han destruido y vaciado de todo contenido. Por ejemplo, antes hablábamos del respeto a la ley como una cuestión de principio. Hoy, ¿de cuál ley podemos hablar si por ley se aprueba cualquier barbaridad? ¿Qué hacer frente a mayorías legislativas arrolladoras que no respetan los más mínimos espacios de debate parlamentario y frente a las cuales no existen posibilidades de ganar alguna votación? ¿Cómo actuar cuando las leyes ya no son sinónimos de lo justo y cuando la justicia no es garantía de imparcialidad ante la cual se pueda acudir en la búsqueda de protección de derechos, de respeto a la Constitución o de garantías para el cumplimiento de la función pública? ¿Cuál es entonces el camino a seguir cuando los más altos tribunales de justicia dan validez a leyes y medidas gubernamentales que claramente violan la Constitución? ¿Qué hacer cuando los medios de comunicación independientes desaparecen o los que quedan se convierten en simples instrumentos de entretenimiento, renunciando a la función informativa en la búsqueda de sobrevivir evitando conflictos con el gobierno? Créanme que a pesar de todo, vale la pena ser parlamentario o político de oposición en tiempos autoritarios, si lo hacemos convencidos y comprometidos de que tenemos una causa, y esa causa debe ser la causa de la libertad. Lo primero que lograremos será romper el silencio, desafiar la indiferencia y retar a la indolencia. Frente a procesos políticos que buscan imponer un pensamiento único, acabar con la información independiente y asfixiar el pluralismo, el hecho de que haya personas dispuestas a hablar, a debatir, a discutir y a proponer ideas diferentes, le da la voz a millones de ciudadanos que tienen un pensamiento disidente del oficialismo, pero que no encuentran eco en sus posiciones. De esta forma, se ejerce una de las funciones esenciales de un parlamentario y también de un político, la de representar a las distintas formas de pensar y de concebir el futuro, que caracteriza a una sociedad de personas libres. En esto no debemos equivocarnos. Cuando un parlamentario se encuentra en minoría, no debe hacer política para dentro de la Cámara, peor aún cuando quienes ostentan la mayoría no creen en la democracia. Ahí siempre va a perder y no va a ser con discursos y argumentos con los que los convenza a sus colegas oficialistas, porque estos son simples instrumentos de un caudillo a quien deben todo lo que tienen y a quien deben seguir para continuar en sus cargos. En estas situaciones, lo que se debe hacer es hablarle a la gente, influir en la ciudadanía, conquistar la opinión pública para desde ahí ganar las batallas sobre los rodillos oficialistas. El vacío que creó el derrumbe del sistema político anterior debe ser llenado por quienes creemos en la libertad y tenemos la inmensa oportunidad de lograrlo, puesto que existen millones de compatriotas que quieren pertenecer a algo diferente, que buscan en qué apoyarse, que entienden que estamos yendo por mal camino y que sienten la necesidad de una alternativa para no quedarse atrapados en el pasado y poder ganar el futuro. Por eso, es fundamental tener la certeza de que defendemos la causa justa y transmitir la convicción de que tenemos las ideas correctas, de que, aunque coyunturalmente incluso podamos perder las elecciones, no existe futuro para las sociedades y las naciones fuera de la libertad, de la democracia,
el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, con todas las diferencias que podemos y debemos tener en una sociedad plural. En este contexto, la denuncia de los abusos y la defensa de los derechos humanos adquiere una dimensión trascendental. En el fondo, es la lucha por la verdadera justicia que es lo que hemos perdido. Estos sistemas que se han vuelto unos remedios falsos y crueles, en los cuales las sentencias son políticas y se redactan en los ministerios, no en los tribunales, con el fin de dar legalidad a lo que nunca podrá ser legal, manipular jueces y fiscales para perseguir, silenciar y destruir al adversario o al disidente. Esta denuncia y defensa de los derechos humanos debe ser permanente y realizarse en todos los ámbitos de la comunicación pública, así como en las instancias nacionales e internacionales. Yo sé que no es fácil y que se debe enfrentar la frustración por la lentitud y la inoperancia que lamentablemente caracteriza todavía al sistema interamericano de derechos humanos y también al de las Naciones Unidas, en los cuales quienes ostentan el poder tienen un acceso casi monopólico. Lo acaba de sufrir María Corina. Un ejemplo que les doy. Cuando era presidente del Senado en el año 2009, después de insistir casi 2 años, logré ser recibido con otros senadores en audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante los 3 años siguientes nos pasamos insistiendo para que la Comisión verifique en Bolivia nuestras denuncias. Nunca recibimos respuesta. Solo pudimos volver a la Comisión y otras entidades bolivianas cuando acabó el periodo de una comisionada compatriota de ustedes que había sido puesta por los países del ALBA, a la que habían nombrado relatora de nuestros países, que obviamente archivaba directamente todas las denuncias que recibía. A pesar de todo esto, no podemos parar en estos esfuerzos. En lo interno, esta labor es fundamental para generar conciencia en la población y luchar contra la indiferencia social que caracterizan a estas circunstancias, especialmente en sus primeras etapas, cuando la economía parece andar bien y se goza de una supuesta bonanza que convierte en inmensamente populares a quienes gobiernan. En lo externo, debemos luchar por un sistema internacional en el cual las cláusulas democráticas y de respeto a los derechos humanos tengan efectividad y existan instancias ante las cuales quienes representan a otras instituciones democráticas que no sean simplemente los poderes ejecutivos, como los órganos judiciales o electorales o los gobiernos subnacionales o representantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil, los parlamentarios obviamente, tengan un acceso efectivo sin depender de la tutela de los gobiernos que han convertido a estas instancias en clubes en los cuales se brindan apoyo mutuo. Lógicamente, esto no lo van a permitir quienes consideran que han sufrido abusos de nuestra parte. No nos van a ayudar para que vamos y los denunciemos en estas instancias. Por eso creo, María Corina y todos quienes estamos aquí en política, que ojalá algún día lleguemos a nuestros gobiernos y desde ahí hagamos una campaña internacional para que realmente el continente cuente con un verdadero sistema interamericano de protección a los derechos humanos. A pesar de todo ello, en un mundo en el cual progresivamente se va desarrollando una justicia penal internacional, quienes abusan de la democracia para atropellar a sus ciudadanos deben saber que solo gozarán de impunidad mientras duren en el poder y que fuera del mismo tendrán que afrontar las consecuencias de las violaciones que cometieron. Obviamente, esto hace más difícil e inciertas las transiciones políticas que necesitamos en nuestras sociedades, pues la alternancia no es una opción para estos gobernantes. Tienen que seguir a como dé lugar en el poder para protegerse a sí mismos. Como les dije, soy boliviano y lamentablemente en mi país se aplica el mismo sistema de control político y de persecución judicial selectiva. Lo conocemos y lo sufrimos. Sabemos lo que es enfrentar los juicios sin fin por causas enteramente infundadas. Conocemos lo que significan las detenciones arbitrarias y preventivas, así se llaman en Bolivia,
de carácter indefinido. Sufrimos las extorsiones en lo que deriva la corrupción de estos acosos judiciales. Nos lastima la destrucción de muchas familias por la cárcel y el exilio. Sabemos lo que son las conspiraciones con las que se convierten en delitos las manifestaciones pacíficas, provocando desde grupos de choques víctimas con las cuales después se culpa y encarcela a los opositores. Es un verdadero sistema de control político. Sin embargo, una vez más quiero compartir con ustedes la convicción de que vale la pena. No es en vano. No nos engañemos. Estos regímenes no han ido más allá. No han instaurado el totalitarismo que pretendían, no porque no hayan querido, sino porque no han podido. Y esto se ha debido a la resistencia democrática que muchos han emprendido. La mayoría anónimos, como los estudiantes que aquí están en las calles, o los líderes que se convierten en los blancos de la represalia, como Leopoldo López, María Corina, Enrique Capriles, los alcaldes perseguidos y tantos otros que ustedes conocen mejor. Llegará el día cuando la causa de la libertad, la democracia y la justicia triunfe, y en el día en el que se dirá de los demócratas de hoy lo que Churchill una vez dijo de los pilotos que defendieron Inglaterra: nunca tantos debieron tanto a tan poco. Muchas gracias.